Gracias. Tiene la palabra asambleísta Gabriel Rivera. Gracias, señora presidenta. Saludos a todos los amables, los queridos compañeros y compañeras. Señora presidenta, a veces cuando uno oye estos discursos como de quien me presidió en la palabra, inmediatamente mi mente regresa a cuando desde el Ministerio de Bienestar Social le disparaban al pueblo de Quito y quién se ha olvidado. Y hoy parece que eso no haya sucedido. Yo sí creo que entonces, en un acto de contrición personal, primero, antes de calificar lo que sucede en Venezuela, deberían pedirle perdón al pueblo ecuatoriano por lo que hicieron cuando estuvieron en el poder, señora presidenta. Pero hasta ahora no creo que se haya pedido ese perdón, porque capaz que ni siquiera lo hacían en nombre de proyectos propios, sino en nombre de proyectos impuestos, no necesariamente por la lógica de la necesidad del pueblo ecuatoriano, sino el capital y de la bota extranjera, como la aceptaron en Manta y como la aceptaron con un vergonzoso proyecto de sometimiento del pueblo ecuatoriano a una carta de intención del Fondo Monetario Internacional, lo que sí debió y fue denunciado en su momento por el pueblo ecuatoriano, señora presidenta. También vi que otros colegas asambleístas presentaron unos videos sobre Venezuela. A todos nos duele, a todos nos enluta, a todos nos entristece cuando hay un muerto, cuando hay un asesinado, cuando uno ve sangre. Yo creo que ese es un problema que a todos nos atañe. Sin embargo, cuando presentan esos videos, yo también me acuerdo cuando hace poco, el año pasado, unos jóvenes artistas, unos jóvenes bien intencionados, fueron a Guayaquil a hacer una parodia. El baile del bigote se llamó. Y les dieron garrote y les dieron palo, y ahí no presentaron los videos aquí en esta Asamblea Nacional, señora presidenta. Por lo tanto, a mí me parece que primero tenemos que darnos un baño de verdad. Primero tenemos que saber qué hicieron cuando fueron gobierno, quiénes desaparecieron, y que luego nos vengan a decir si es que esta Asamblea es ética o no a tratar el tema de Venezuela, señora presidenta. Ya terminado esto, yo quiero invitar a una reflexión a mis compañeros y compañeras. ¿No vemos acaso una similitud, un libreto preestablecido, algo exactamente igual con lo que pasa con el apoyo, el financiamiento, el cubrimiento mediático en Venezuela, con lo que sucede desde hace más o menos 2 años en Siria, en donde capital, donde militares, donde asesoría extranjera financia y aupa, ayuda, fortalece a la oposición? ¿No es acaso exactamente lo mismo que sucede en Irak, en Libia, previo a la caída de los presidentes que tenían estas naciones? Es demasiado parecido el libreto. Entonces, me parece que tenemos que reflexionar por qué es que sucede esto. Y entonces yo acudo al auxilio de uno de los grandes pensadores latinoamericanos, Eduardo Galeano. Él dijo algún momento, la violencia engendra violencia. Eso lo sabemos. Pero también engendra ganancias para la industria de la violencia, que la vende como espectáculo y la convierte en objeto de consumo. Tenemos que preguntarnos, colegas asambleístas, pueblo ecuatoriano y pueblo latinoamericano, ¿a quién benefician las caídas de aquellos gobiernos que no están en la línea de pensamiento establecida a partir de 1948 sobre el gobierno planetario? ¿A quién benefician entonces el hecho, por ejemplo, que en 1973 se lo vote del gobierno a Salvador Allende, con una escasez, con una justificación política, con una justificación económica muy parecida, como ya lo dijo mi colega Fernando Bustamante y muchos otros que me han precedido en la palabra, muy parecida a la que están creando en Venezuela? Entonces, señores, compañeros asambleístas, yo creo que las protestas de los estudiantes, yo también fui estudiante y también protesté, en Venezuela son legítimas. Son legítimas cuando la gente sale a pedir, por ejemplo, que se corrija los temas de violencia excesiva que puede haber en determinados estados y con focos específicos. Sin embargo, estas protestas, estos reclamos de los jóvenes, en cuyo corazón estoy seguro que están las mejores intenciones, están siendo aprovechadas, señora presidenta, están siendo manipuladas sin lugar a dudas para promover el caos
y el fin de la paz social en la hermana República de Venezuela. Y eso es lo que tenemos que ver, no solamente presentar sin beneficio de inventario aquí las imágenes, sino que tenemos que preguntarnos qué hay detrás de esas imágenes, quién está detrás de esa lógica de votar a los gobiernos bolivarianos, de esa lógica de deshacerse de aquellos gobiernos que se atreven a pensar en una forma distinta. Esta manipulación, yo creo que sin lugar a dudas es el resultado de una acción concertada de elementos internos vinculados a la oposición venezolana, pero que además no perdamos de vista que están vinculados a la derecha más recalcitrante de los cubanos en el exilio en Miami, de la derecha más recalcitrante en Colombia, que hoy ya nadie niega que estaban trabajando para deshacerse del gobierno ecuatoriano, del gobierno venezolano, del gobierno boliviano, y de la derecha representada también en cierto sector de la Embajada de los Estados Unidos. Ya lo dijo, quiero insistir en esta idea, el compañero Fernando Bustamante. Hay un grupo de comerciantes, de industriales, afortunadamente pequeños, pero con muchísimo poder, que están implementando una vez más la probada receta, la exitosa receta de golpes de Estado aplicada el 11 de septiembre de 1973 en Chile. Y entonces están aplicando esta receta del acaparamiento de los bienes de primera necesidad. Están desabasteciendo los mercados para así generar un clima de insostenibilidad del gobierno legítimamente constituido y luego justificar un golpe de Estado. ¿Acaso no llama la atención, colegas asambleístas, pueblo ecuatoriano, pueblo de Latinoamérica, el hecho de que con la misma arma se asesinen usando francotiradores a jóvenes que tienen un alto perfil mediático para generar el descontento en la ciudadanía? Estoy seguro, señora presidenta, que incluso pudiéndolo hacer, ni el gobierno más irreflexivo, más insensato, mandaría a matar ciudadanos como lo están haciendo. Mandaría a reprimir ciudadanos utilizando armamento de grueso calibre y de largo alcance como lo están haciendo. Pero exactamente lo mismo pasa en Siria. Exactamente lo mismo pasa en Irak. Y entonces, ¿acaso somos imbéciles para no darnos cuenta cuál es la lógica que está atrás? La lógica que está atrás es promover el regreso de los gobiernos de la extrema derecha y que los recursos naturales y que entonces todo aquello que es nuestra riqueza como latinoamericanos o como países emergentes siga en manos de lo que siempre estuvo. Eso es lo que está atrás. Y entonces no es suficiente con venir a presentar aquí imágenes que a todos nos conmueven sin entender qué es lo que está atrás de todo esto, señora presidenta. Yo creo también que este debate nos obliga a reconocer y a pensar que el enfrentamiento que existe, no solamente esta conflictividad es culpa de la oposición, también hay que reconocer, señora presidenta, que está avivada por ciertos sectores muy pequeños que no necesariamente puedan estar en la oposición. Y yo creo que el gobierno de Venezuela debe enfrentar esos sectores que, sobre pretexto de ser demasiado radicales, finalmente le hacen el daño a su propia revolución. Sí, efectivamente los puede existir, señora presidenta, pero el presidente Maduro creo que ha sido absolutamente claro, ha sido absolutamente transparente en decirles y ponerlos en su puesto, decirles que eso en nada aporta a su revolución. Y hay que reconocer, señora presidenta, que el gobierno del presidente Maduro debe acoger, como lo ha venido haciendo durante todos estos últimos tiempos, todo el proceso chavista, las legítimas demandas de su pueblo. Pero, señora presidenta, no seamos, o compañeros asambleístas, a todos quienes nos escuchan, no podemos ser ilusos. El sentarse a conversar, el reconocer las legítimas demandas de oficialistas, gracias señora presidenta, y de opositores, pasa necesariamente por el reconocimiento de la legitimidad de la existencia de un gobierno legítimamente constituido. Es que se quieren sentar no con el presidente, quieren desconocer el resultado de las urnas, el resultado del 73% de apoyo ciudadano que se expresó por parte de la ciudadanía en las últimas municipales de Venezuela. Entonces no puede el gobierno de Venezuela sentarse a conversar con quienes desconocen su legitimidad en las urnas. Y esa legitimidad proviene no de un regalo divino, no porque el pueblo le guste apoyar por apoyar un proceso, proviene porque hoy tienen casa aquellos que ayer vivían en casas de cartón, tienen casitas de cemento.
Aquellos que ayer no podían sino abrir la llave y tomar agua, hoy tienen y ya pueden tomar agua sin hervir, tomar agua que no era potable. Hoy tienen agua potable en esos barrios. Por eso apoyan ese proceso, porque hay una transferencia de recursos condicionada, gigantesca, como nunca la hubo en un proceso en Venezuela, y por eso la gente apoya. Pero decía, señora presidenta, que necesariamente ese diálogo que tiene que ser promovido y que lo recoge el proponente de esta resolución, tiene que pasar por el reconocimiento de la legitimidad de ese gobierno. Tiene que pasar por la denuncia y el rechazo a la injerencia externa en asuntos legítimamente nacionales de Venezuela, señora presidenta, y el establecimiento de una agenda concreta de reformas administrativas, políticas y económicas que permita conjurar la crisis que desgraciadamente hoy vive Venezuela. Pero si no se reconoce la legitimidad de ese gobierno, si no se reconoce que efectivamente existe financiamiento ilegítimo externo de la derecha más criminal de América Latina, mal puede el gobierno de Venezuela sentarse a negociar con una oposición que no merece siquiera el calificativo de tal, sino de golpista. Muchísimas gracias, señora presidenta, compañeras asambleístas.